Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Qué bueno poder reencontrarnos en nuestro rinconcito, toda vez que las 2 semanas anteriores habíamos eh, subido a nuestras redes sociales unas par de charlas que dimos entre semana, conjuntamente con 2 domingos que hablamos de esta institución tan importante que es la familia. Hoy volvemos a nuestro espacio y quiero volver con un conjunto de charlas, de prédicas que tienen que ver con situaciones totalmente reales en nuestra vida, a las que estamos expuestos y cómo manejarnos desde el punto de vista normal, humano y también o de manera especial, mejor dicho, en nuestra relación con Dios. Bueno, para eso quiero comenzar diciéndole algo que es una realidad de nuestras vidas, algo que estamos expuestos en todo tiempo en nuestras vidas y que son los tiempos de adversidad, ¿sí? Los tiempos de adversidad por lo general no se anuncian. Hay unos pocos que uno puede advertir, que uno puede decir, esto pudiera pasar, este tipo de situaciones pudieran darse. Cuando advertimos o cuando podemos advertir las dificultades, los contratiempos, los quebrantos, ¿sí? Es porque también en gran parte, no siempre, pero es cuando nosotros sabemos que hemos tomado decisiones equivocadas, entonces sabemos que las consecuencias van a ser malas, ¿sí? No podemos pensar, hacernos de falsas ilusiones en creer que podemos haber tomado malas decisiones y pensar que vamos a tener buenas consecuencias. Eso es absurdo. Pero me refiero más a aquellos aspectos o aquellos momentos, aquellas épocas, aquellas situaciones que inadvertidas, es decir, que no avisoramos, que no pensamos y que de pronto nos llegan a golpear, llegan a alterarnos, llegan a afectar la mediana paz que pudiéramos tener o el bienestar que pudiéramos estar disfrutando, entre comillas. Eso es inevitable, es parte de la vida, las pruebas, las dificultades, los contratiempos, pero lo que sí podemos nosotros advertir es la condición en que nosotros estemos para recibir y afrontar este tipo de situaciones. La parte crítica, la parte triste es cuando, sabiendo que cualquier momento, que bajo cualquier circunstancia, rato menos pensado, puede venirnos una adversidad, puede venirnos un problema, puede venirnos una tribulación y que nos coja a nosotros desprotegidos, que nos coja a nosotros frágiles, que nos coja a nosotros vulnerables. Esa sería la parte crítica, la parte más triste, más lamentable. Así que yo quiero compartirle hoy, partiendo, digo, de este conjunto de charlas que quiero darle por algunas semanas más, un aspecto que es importante en nuestras vidas. Y quiero partir en esta primera charla de este contexto, en el libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 7 al versículo 12. Éxodo, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Luego le comento un poco el contexto para entrar en lo que corresponde de la aplicación de lo que la palabra de Dios nos advierte a nuestra vida cotidiana. Y dice así, Éxodo capítulo 1, versículo 7 va a salir en la pantalla de su receptor, o usted puede seguirnos también con el texto bíblico ante sus ojos. Dice así, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaban para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían de los hijos de Israel. Bueno, ¿cuál era la condición en la que ellos estaban? La condición no era precisamente la más favorable, no era la mejor. Primero porque ellos estaban ya cerca de
400 años, un poco menos, de haber permanecido en una nación, en una jurisdicción, en un territorio que no les pertenecía, que no era el suyo, que no les permitía a ellos, al estar sometidos a otro pueblo, al dueño de esa tierra, al dueño de esa nación, no les permitía tener su identidad, no les permitía tomar sus propias decisiones, es decir, tener algo que es tan preciado hoy en día y que se habla esto a nivel de naciones, a nivel de países, pero que también es importante a nivel de grupos humanos, comenzando con la familia como el núcleo de toda sociedad, el tener la soberanía, es decir, la capacidad de decidir libremente sobre su propio destino, ¿no es cierto? Entonces, esta soberanía, esta libertad, con límites obviamente, pero que uno puede tomar esa decisión. Y digo, esto funciona o debería funcionar a nivel de grupos humanos, a nivel de personal inclusive, ¿no? Poder tener yo la soberanía en mis decisiones financieras, la soberanía en mis decisiones emocionales, la soberanía en mis decisiones laborales, comerciales, es decir, que no esté coadyuvado, que no esté presionado, que no esté restringido por circunstancias ajenas, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros consideremos este aspecto y que en el contexto de lo que nos habla la palabra de Dios, carecía el pueblo de Israel, es decir, no tenía esa libertad de decidir por sí mismo. Y eso les volvía aparentemente vulnerables, aparentemente frágiles, en condiciones de menoscabo respecto de los egipcios. Y nos dice estos pocos versículos que me permitió tomar de esta historia, nos dice que la situación inclusive se avisoraba mucho más crítica, porque había muerto José, que fue el segundo a bordo después de Faraón, que les permitió tener una comodidad, hasta cierto grado privilegios dentro de Egipto. Vino un faraón que desconoció, no es que no le conocía, no es que no sabía la historia, pero que desconoció el favor de Dios a través de José para Egipto, y se percató de que ellos habían crecido, se habían fructificado, multiplicado y fortalecido, como dice la palabra, y dice, vamos a hacer algo, les vamos a detener porque no nos conviene que ellos crezcan tanto, no nos conviene que ellos se fortifiquen tanto, así que vamos a hacer alguna cosa. Y comienza una etapa crítica, dura, difícil, triste en la vida de los israelitas, que comienza a afligir fuertemente toda su situación. Así que yo quiero destacar algunos aspectos dentro de estos procesos, ¿sí? Dentro de estos procesos que se dan en la vida. Procesos que, como le digo, sabemos que son parte de la vida, pero no sabemos cuándo llegan, ni en qué magnitud para poder uno imaginar siquiera cuál sea el impacto que causa esto en nuestras vidas. Lo que yo sí sé es que en la realidad, cuando una adversidad visita a una persona, a una familia, de cualquier manera, sí, sea en el ámbito financiero, sea en el ámbito emocional, sea en el ámbito laboral, ¿no? o comercial, y cuando llega una adversidad, golpea, yo sí sé que causa mucho daño, eso sí sé, y que ese daño a veces termina destruyendo otras áreas que no eran las que se enfocaba el golpe que se venía dando. Es decir, el moretón creció mucho más que el lugar del golpe en donde se recibió. Entonces, eso yo sí sé, ¿no? Sé porque soy un ser humano, sé porque vivo en una sociedad, sé porque me fijo en las circunstancias, sé porque soy pastor y la gente viene a hablar conmigo, pide tener una cita cuando se encuentra golpeada, ¿no? En el aspecto sentimental, en fin, en cualquiera de los aspectos. Entonces, sé que es así, sé que es una realidad de la cual no podemos escapar. Por eso quiero un poquito desglosar este proceso, ¿no? Y el primer aspecto es saber que eh, las condiciones del momento, como un primer punto, las condiciones del momento a veces no son favorables. Es decir, uno no puede crear toda la condición favorable en su vida siempre, ¿sí? Uno tiene que tratar de crear condiciones favorables, ¿sí? Pero aún con la buena intención, con la buena fe, con la buena predisposición de crear condiciones favorables en su vida, no siempre lo logra porque no siempre depende enteramente y únicamente de uno
el ejercerlas, el generarla, ¿no es cierto? Hacer una muralla alrededor de mi vida para que cuando vengan las dificultades topen de lejos y a mí no me afecte mayormente, ¿no es cierto? Entonces, eso no podemos hacer. Usted no puede, por ejemplo, saber y decidir con quién trabaja en su entorno, porque puede haber un grupo humano simpático, bonito, amigable, que mantiene en armonía y que hace del lugar de trabajo un ambiente de paz, ¿sí? Pero con que haya una, y peor aún, si es que hay más de una persona que no se maneje en ese sentido y que su comportamiento, su actitud, a veces hasta su sola presencia desestabiliza, molesta, fastidia, perjudica al resto, es terrible, ¿no? Entonces, hay condiciones, digo, del momento que, que comienzan a mostrarse o que se han venido mostrando difíciles, difíciles, adversas, que no son fáciles sobrellevarlas. Esto puede pasar, como le doy el ejemplo, en un ámbito de trabajo, puede pasar en un ámbito familiar inclusive, ¿sí? Cuando un miembro de la familia o más miembros de la familia comienzan a tomar decisiones equivocadas, comienzan a tener actitudes equivocadas, comienzan a tener perspectivas equivocadas. Esto hace que la condición de la familia se altere, porque la reacción que tengamos del resto de la familia van a ser reacciones también diversas que no van a coadyuvar hacia una misma solución. Habrá quienes acolitan, quienes respaldan esas decisiones equivocadas, esas actitudes inapropiadas. Habrá quienes quedan inmutables ante eso, es decir, dicen, bueno, si él o ella ha tomado esa decisión, pues es problema de él o de ella y yo aquí no hago nada. Yo vivo mi vida y dejo vivir la del resto, que tampoco ayudan, ¿cierto? Y habrá quienes, procurando de buena fe cambiar la situación, volver a una paz, volver a una armonía, a una tranquilidad, a una unidad, también digo, habrá personas que por hacer esto, por bien hacer, ¿sí? Terminen siendo confrontadas, terminen siendo juzgadas, etcétera, etcétera. Entonces, manejar condiciones del momento que se aparecen, que se dan o que terminan siendo como fruto de una secuencia de errores, no es fácil manejarla. No es fácil manejarla. El pueblo de Israel aquí estaba en una condición adversa porque estaba en un lugar que no le correspondía. ¿Sí? Si bien fueron a parar allá muchos años atrás, 300 y pico años de años atrás, pero obviamente las condiciones no les favorecían en otros términos, ¿sí? Pero hay más, no solo que no les favorecía, sino que dice que ante la amenaza que representaba la multiplicación, fructificación y fortalecimiento de los, de los israelitas en Egipto, el faraón toma una decisión, ¿sí? Toma una decisión, dice, les vamos a aumentar los tributos, les vamos a poner una sobrecarga de trabajo, es decir, vamos a tratar de menoscabarles a ellos, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Vea, esto implica que a veces, sumado a que las condiciones del momento no son favorables, terminamos poniéndonos o terminamos presionados por las circunstancias. Esto es crítico, presionados por las circunstancias. ¿Por qué? Porque son situaciones que escapan de nuestro control y que de uno u otro modo nos van, o tal como lo menciono, o presionándonos o empujándonos ¿sí? a, a sentirnos menoscabados. Una madre de familia cuyo esposo no cumple su responsabilidad, ha desviado su atención, es negligente en el cumplimiento de la labor que como padre debe hacer, que no es solo la parte económica, sino mucho más que eso. ¿Qué puede hacer? ¿Escapar de esto y decir, bueno, aquí se acaba y ahí dejo? No, se encuentra presionada por las circunstancias porque quizás el esposo es el proveedor y hay unos hijos y hay que sostenerlos. Entonces toca aguantar muchas veces la situación, ¿sí? de opresión, de menoscabo, de agravio, toca aguantar, sobre pretexto o más que pretexto, por las circunstancias, presionada por las circunstancias de que tiene que dar de comer a sus hijos y ella misma sostenerse y mantenerse bajo un techo, qué sé yo.
¿no es cierto? En el trabajo suele suceder esto, ¿sí? Que uno quizás está trabajando por obligación, no es que tenga mucho gusto, no es que sienta satisfacción, pero la necesidad nos hace que trabajemos en el ambiente que se presente. No podemos escoger. Quienes pueden escoger su ambiente de trabajo en realidad es un privilegio, pero yo creo que la mayoría no podemos, sino que hacemos lo que está a nuestro alcance, ¿sí? Y digo, en un ambiente de trabajo feo, que me impacienta, que me genera malestar, a veces nos vemos presionados por las circunstancias, una de la necesidad, ¿sí? que es obvia, y a veces nos vemos presionados por la necesidad o no solo por la necesidad económica de llevar un pan para la casa, de tener un ingreso para vivir, sino que nos vemos presionados porque simplemente no tenemos chance de buscar otro, ¿sí? Si hay carencia de puestos de trabajo, si el mercado laboral está totalmente reducido en comparación a la demanda laboral, qué sé yo. Entonces hay un sinnúmero de circunstancias que a veces llegan a presionarnos, o simplemente el compromiso, o simplemente porque la estructura de cómo se maneja la oficina, la fábrica, el negocio, etcétera, etcétera, nos presionan a esas circunstancias. Yo hablaba el otro día con unos 2 o 3 amigos acá de la iglesia y decíamos lo terrible que es la estructura de la corrupción, ¿no? En todo ámbito. Y yo les comentaba que un primo mío, ¿sí? Muy cercano, que vive en los Estados Unidos ya muchos años, vino acá al Ecuador por motivos de visita y estando él conduciendo un vehículo, un señor agente se acercó a pedir unos documentos. No sé si los tenía o no los tenía. La cosa es que se llegó a ese punto que parece, no quiero juzgar mal, no quiero decir que sean todos, no quiero señalar a institución alguna, pero digo, a veces parece que procuran exactamente ponerle bajo apremio al ciudadano para obtener una coima, ¿sí? Y claro, él vuelve a los años al Ecuador, entonces no es que tenga mucho conocimiento de cómo se maneja la situación, no es que tampoco él pueda saber de cuál sería la salida más apropiada en esas circunstancias, y le presionaron al punto de que le tocó pagar una coima, ¿sí? Porque la amenaza que recibió de la catástrofe que iba a pasar si es que le daban una citación, ¿no es cierto? Entonces le pusieron en gran susto, no sé qué tan real o no haya sido esta advertencia del servidor público, y presionado por esas circunstancias le tocó pagar una coima. ¿Y sabe cómo pagó la coima? Haciendo una transferencia, ¿sí? Es decir, no es lo que uno avanzó a tener en el bolsillo, no es lo que siempre será coima y siempre estará mal, ¿sí? Pero no es algo que apacigua un poco la situación, no. Fue un valor considerable y le dijeron, sí, haga una transferencia. Hicieron una transferencia, ahora que hay la facilidad con la tecnología, hizo una transferencia para pagar. Entonces, presionado por las circunstancias. Pero todo esto nos desmerece, todo esto nos desgasta, todo esto nos debilita, todo esto nos pone en mal predicamento, porque así es, ¿sí? Si no es solo las condiciones del momento que a veces no son favorables, a eso se suma la presión por las circunstancias que nos toca vivir. Aquí había una presión porque les dijeron, les vamos a aumentar tributos, les vamos a aumentar la carga. Lo que queremos es que ustedes desfallezcan, lo que queremos es que ustedes se debiliten, lo que queremos es que ya no fructifiquen. Eso es lo que queremos. Y claro, y las circunstancias, ¿qué podían hacer ellos? Ellos tenían opción de salir corriendo. ¿A dónde? ¿Tenían una tierra? No, no la tenían. ¿Tenían un líder que les guíe? No, no lo tenían. ¿Qué tenían? Bueno, no tenían más que aguantar como estaban las circunstancias, como muchas veces nosotros pensamos que nos toca aguantar. Como si eso fuera poco, ¿sí? El tercer aspecto dentro de este proceso de adversidad que se vive, hay días y días, ¿no? Y los días arrecian. Así le he denominado a este tercer punto. Los días arrecian. ¿Y me refiero a qué? A que la palabra dice que más les oprimían, que cuanto más ellos se multiplicaban, más les oprimían. Es decir, en medio de las dificultades, cuando la adversidad visita nuestras vidas,
hay días mucho más fuertes. Hay días en los que uno, quiere colgar los guantes. Hay días en los que uno quisiera salir corriendo. Hay días en los que quisiera despertarse pensando que está viviendo una pesadilla. Pero uno se da cuenta que no es así, ¿no? Que no es así. Que simplemente es una dura realidad que toca vivir. Que uno no sabe hasta cuándo va a aguantar. Porque uno siente que las fuerzas van a doblegarse, van a doblegarse. Muchos recursos que en tiempo de paz pensábamos que eran nuestros baluartes, ¿sí? No, yo soy una persona de carácter firme, yo soy una persona de decisiones fuertes, yo soy una persona siempre positiva, yo soy una persona muy saludable, yo soy una persona muy productiva, muchos aspectos, y quizás así fuéramos todos, ¿no? Muchos aspectos que en un momento pensamos son nuestros pilares que sostienen nuestras vidas y por eso estamos bien. Cuando pasamos dificultades, vemos que esos pilares se debilitan. O a veces vemos que en realidad no han sido pilares que sostenían nuestras vidas, que simplemente fueron momentos emotivos que, que nos ayudaron en determinada situación. Pero hay veces que la fragilidad del ser humano se ve tan visible porque no avanzo, porque la carga que me toca llevar es fuerte y digo, hay días que arrecian porque son días en los que además de la carga pesada que ya se lleva, además del conflicto que se mantiene y que no tiene un viso de solución, como que se agudiza en ciertas épocas, ¿no? Como que se comprometen todos en contra mío. Y digo, esto es crítico, estas tres aspectos que me he permitido describir de vivencias de las cuales no estamos exentos, nadie, nadie. No con esto digo que nosotros vivamos en tristeza, en angustia, en desolación, no, no, no podríamos vivir, no soportaríamos algo así, que la adversidad sea una constante en nuestras vidas. Gracias a Dios también tenemos la otra cara de la moneda que a veces tenemos, estamos bien, nos sentimos felices, con paz, sobre todo con paz, y a veces con bondades adicionales de parte de Dios que nos permiten hasta disfrutar ciertos aspectos. Pero, pero digo, la adversidad llega rato menos pensado, parece que las cosas se acumulan, vienen juntas todas, así solían decir los antiguos, decía, cuando las desgracias llegan, llegan juntas. Y claro, lo que le decía al principio, y esto ya es para culminar, no podemos evitar que la adversidad, las tribulaciones lleguen a nuestra vida, porque son parte de. Lo que sí debemos es saber que nosotros debemos estar protegidos. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no fue destruido ante las circunstancias, las situaciones de momento y esos días en que arreciaron los problemas más aún en sus vidas? ¿Sabe por qué se sostuvieron? ¿Sabe por qué pudieron aguantar? ¿Sabe por qué se mantuvieron y vieron en algún momento, más adelante, una luz de esperanza? Porque dice el versículo 7, que a propósito comencé con ese versículo, dice el versículo 7 que ellos estaban fructificados, multiplicados y fortalecidos. El estar fructificados, multiplicados y fortalecidos son tres aspectos o tres calificativos que describen bienestar, que describen fuerza, que describen fortaleza, esa es la palabra, más que fuerza, fortaleza. La fortaleza como aquellas ciudades que existen todavía como patrimonio cultural de la humanidad que se llaman ciudades fortificadas, aquellos puertos que peleaban antiguamente o que se sostenían antiguamente ante la invasión de los piratas, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar ciudades que decían, esta era una fortaleza porque estaban protegidos y en lugar apropiado para poder defenderse. Es así como tienen que estar nuestras vidas. Nuestras vidas siempre tienen que estar dando fruto, es decir, haciendo bien las cosas, ¿sí? Con frutos correctos,
mostrando que como ciudadanos somos buenos ciudadanos, dando buen fruto de ciudadanos, que como miembros de una familia estamos dando buen fruto, que como trabajadores estamos dando buen fruto, con honestidad, con transparencia, con dedicación, con mucha responsabilidad. O sea, en todas las áreas de nuestra vida nosotros constantemente, permanentemente, diariamente tenemos que estar dando buenos frutos. ¿Esto nos garantiza que no va a llegar la adversidad? No nos garantiza, pero sí nos garantiza que esos buenos frutos van a ser una carta de presentación cuando la injusticia, por ejemplo, visite nuestras vidas. La otra dice que estaban ellos multiplicados. Esto habla de tener reservas de toda índole, no solo en una cuenta de ahorros, quienes pueden ahorrarlo, ¿sí? Sino tener las reservas de energía, es decir, no desgastar mi vida en cosas vanas que simplemente me gastan, ¿sí? Yo siempre soy partícipe de que en nuestra vida, en todo sentido, no solo en el aspecto financiero, tratemos de gastar menos e invertir más, ¿no? Entonces, cuando yo me canso, yo prefiero cansarme porque hago deporte y no cansarme de estar acostado viendo televisión, ¿sí? Entonces, si yo me canso de hacer las cosas bien y no estar cansado de haber dormido tanto. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el multiplicarse significa estar siempre renovándose, siempre tratando de sacar provecho de cosas positivas, de cosas buenas, e ir eliminando las malas, ¿no es cierto? Las que pueden perjudicarnos, por mínimas que sean las cantidades que nosotros experimentemos, estar ahí siempre multiplicados. Y luego dice, fortalecidos, ¿sí? Y déjeme decirle que la única fortaleza que puede sostener nuestras vidas cuando pasamos momentos, épocas de dificultad, ¿sí? Tiene un nombre, se llama Cristo Jesús, porque Él es la fortaleza de nuestras vidas. ¿Cómo me he permitido llamarle a esta prédica? A esta prédica me he permitido llamarle creciendo en medio de la dificultad. Creciendo en medio de la dificultad. ¿Por qué? Y con esto concluyo. Porque debemos recordar, lo he dicho varias veces, bajo varias perspectivas de prédica, ¿sí? Por favor, entendamos esto, para no declinar, para no desfallecer, para no sentirnos derrotados jamás. Las dificultades, cuando caminamos con Cristo Jesús, no son para acabarnos, son para fortalecernos, para enseñarnos, ¿sí? Y para hacernos más grandes. Y obviamente, toda la gloria será para Dios. Que Dios le fortalezca, que Dios renueve sus fuerzas, que Dios le levante, que Dios ponga esas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, de nuestras vidas, y que esas promesas sean mucho más evidentes en estos tiempitos que no los esperamos, que son las dificultades, pero en los cuales tenemos que crecer. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará